Estamos de vuelta. Soy Melanie y este es el episodio número 18 de Fe sin Censura, el podcast, con... Larry. Bienvenidos una vez más al podcast en el que rompemos esquemas a la luz de la Biblia. Y luego de una pausa forzada un poco larga, hemos regresado. Y hemos regresado con nuevas preguntas, nuevos invitados especiales y nuevos esquemas por romper. Sin embargo, como estamos en vísperas de Navidad y estamos en el momento en el que se habla del nacimiento de Jesús, vamos a romper necesariamente sin la Biblia un esquema muy importante. Hablemos del nacimiento de Dios en la humanidad. Y para eso, no, como dije, no vamos a usar la Biblia, no vamos a abrir Mateo, no vamos a abrir Evangelios, no vamos a ver cómo nació el niño Jesús, sino que vamos a ver cómo nació la idea de un Dios en la vida de todos nosotros. Y con esto vamos a romper un esquema muy importante. ¿Qué es Dios? Hablemos de la existencia de Dios. Porque si bien es cierto, aunque no sea para abrir un debate, muchas veces en la vida de la mayoría de los creyentes hemos escuchado esta idea de que la creencia, la creencia y la ciencia no van de la mano, una cosa cancela la otra, o que la creencia es para personas que no tienen entendimiento. Así que vamos a romper el esquema acerca de Dios y necesariamente lo tenemos que hacer sin la Biblia, ya que la Biblia no puede ser el argumento que presentemos. Hablemos de Dios, hablemos de su existencia. Y para eso tenemos con nosotros a Larry. Larry lo he escuchado muchas veces hablar acerca de cómo defender. Larry es una persona creyente que ha hablado de cómo defender la creencia, cómo defender la fe sin utilizar la Biblia como un argumento. Porque entendemos que si la Biblia es el único argumento que nosotros podemos presentar, entonces también es un argumento bastante flojo tomando en cuenta que es simplemente una base de la religión. Existen otras formas de hablar de la existencia de Dios que no sea abriendo la Biblia. Y para eso tenemos a Larry. Larry, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast. Bien, chévere, chévere. Lo que sí te digo es que en este momento tienen que aprender los cerebros las personas que nos escuchan porque aquí vamos a pensar. No es que, ay, voy a escuchar, que hablan bonito, que el argumento, que esto. A pensar. Sí, vamos a utilizar la cualidad, una de las mejores cualidades que Dios nos dio, que es justamente el pensar, ¿no? Muy bien, así que prendamos todos los cerebros, empecemos todos a razonar acerca de esto y que empiece este podcast. Descubramos qué es Dios. Y justamente vamos a empezar con esa pregunta. Larry, ¿qué es Dios? ¿Qué? No quién, no cómo. ¿Qué es Dios? Bueno, esa pregunta. La respuesta a esta pregunta es bastante, digamos, un poquito compleja, pero para comprenderla bien necesitamos empezar por la filosofía. ¿Y por dónde vamos a ir? Por un filósofo español que se llama Ortega y Gasset. Este filósofo creó un ensayo, lo pueden buscar en internet, está ahí facilito de encontrar, de 13 páginas aproximadamente que se llama Ideas y Creencias. ¿Ya? Sí, Ideas y Creencias de Ortega y Gasset. ¿Qué explica él aquí? Él explica que es una idea y que es una creencia. ¿Y por qué me voy a esto? Porque, como tú bien dijiste, mucha gente piensa que el creer es para tontos, para estúpidos y gente que no, para descerebrados, ¿no? Básicamente. Pero no funciona así. Resulta que una creencia, bajo la concepción de Ortega y Gasset, es una persona en sí misma. O sea, nosotros, bajo esta concepción, somos creencias, decía él, creencias con piernas, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros somos lo que creemos. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que ya debe estar como medio viejo, realmente no creo que siga funcionando en los chavos, en los jóvenes, porque es el siguiente, no sé si alguna vez les habrá llegado esa cadena de que si no envías este mensaje, tu familia morirá en 10 minutos, una cosa así, ¿no? O sea, ¿quién enviaba el mensaje? El que creía. Porque el que no creía no enviaba el mensaje. Yo nunca envié un mensaje de eso. ¿Por qué? Porque no creía en eso. Nosotros somos creencias. Lo que nosotros pensamos, hacemos, actuamos, las ideas nacen de nuestras creencias. ¿Sí? Entonces, nuestras creencias no son ideas, nuestras ideas nacen de las creencias. ¿Y por qué planteo esto? Porque aquí tenemos algo interesante que es una palabrita
que vamos a estar utilizando a lo largo de toda esta conversación, ¿no? Que la palabra es axioma. ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? ¿La has escuchado tú? No. Ya, fíjate, un axioma. ¿Y dónde hay axiomas? ¿Dónde hay muchos axiomas? En la matemática. En la matemática hay muchos axiomas. Por ejemplo, uno más uno. ¿Cuánto es? Tres. No, mentira, dos. No, ¿verdad? ¿Y eso por qué es? Porque se planteó un axioma, el axioma de la suma, de la adición. ¿Y qué significa axioma? Básicamente un axioma es un punto que nosotros como que, ¿cómo sería la palabra? Como que concordamos todos que no vamos a ir contra ese punto, o sea, que no vamos a cuestionar a ese punto. Entonces, el axioma es básicamente una base de la creencia que no va a ser cuestionada. Y la pregunta aquí es, ¿por qué no va a ser cuestionada? Porque es donde viene la cuestión. ¿Por qué no va a ser cuestionada? Porque si yo la cuestiono, voy a llegar a algo que se llama demostración ad infinitum. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, por ejemplo, ¿el ser humano es creado? Sí. ¿Quién creó el ser humano? Dios. Entonces, ¿quién creó a Dios? Otro Dios. ¿Y quién creó a ese otro Dios? Otro Dios. Y nunca vamos a salir de eso, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hablar de la matemática. ¿Por qué no se puede dividir entre cero? Entonces ya hay una respuesta establecida, ¿verdad? Que es porque cero no tiene valor, no sé qué, y por eso es infinito, porque entre más te acercas al cero, bla, bla, bla. ¿Y tú, por qué no se puede dividir entre un número que más se acerca al cero? Y así sucesivamente, no llegamos a nada. ¿Ya? Entonces la cuestión es que para evitar ese tipo de situaciones donde no vamos a avanzar en el pensamiento, no lo cuestionamos. Decimos, vamos a partir de aquí hacia adelante. Por ejemplo, otro axioma sería el Big Bang. Sí, los científicos, o la gente que es atea o lo que fuera, hablan del Big Bang, pero no cuestionan, por ejemplo, si ellos están planteando el Big Bang se supone que fue una explosión que hasta ahí, en el punto de la historia, hasta ahí sabemos, o sea, antes de esa explosión no sabemos nada, después de esa explosión sabemos supuestamente lo que dice, ¿no? La cuestión sería, ¿qué había antes de esa explosión? ¿Verdad? Se está intentando indagar en qué había antes, pero había nada. Si había nada, ¿cómo surgió algo? Si, ¿cómo surge algo de la nada si no existe la generación espontánea? Entonces, son cosas contra las cuales no nos vamos. Simplemente planteamos y decimos, este va a ser nuestro punto de arranque y de aquí para adelante. ¿Ya? Porque imagínate que nosotros agarráramos la matemática que está plagada de axiomas y dijéramos, no, uno más uno no es dos, uno más uno es tres. ¿Por qué? Porque uno vale uno, porque uno no puede valer 5. Entonces, son cosas que no nos van a permitir avanzar. Entonces, como no nos van a permitir avanzar, uno plantea o se ejecuta a partir del axioma en adelante. ¿Sí? Es lo que nos permite crecer. No sé si tú te acuerdas de la película Wall-E. Sí. Ya la nave esa donde ellos estaban se llamaba Axioma. Ujú. ¿Por qué? Porque justamente algo contra lo que ellos no van. Ellos no se preguntan si nacimos aquí, quién creó, no. O sea, es un axioma, es un pensamiento contra el cual no vamos a ir en contra. No podemos ir en contra del axioma porque entonces no vamos a poder avanzar en nuestra creencia, en nuestro pensar, mejor dicho. Ya, entonces, toda creencia tiene un axioma. ¿Cuál es el axioma del teísta, ¿no? De aquella persona que cree en Dios, Que hay un Dios, ¿no? que hay un Dios. Ya, ese es el axioma, que hay un Dios. Ahora, tú preguntabas, que ahora sí voy para la respuesta de la pregunta, ¿qué es ¿Qué es Dios? Dios? Aquí vámonos con Spinoza, que es otro filósofo, Baruch Spinoza. ¿Qué planteaba Baruch Spinoza? Que Dios era el origen del todo. Y ojo, no se confundan, porque esto no es panteísmo ni nada de eso. Baruch Spinoza plantea que Dios es el origen del todo y que todo sale de Dios. Y aquí vemos una cuestión que probablemente hayan escuchado que se llama causalidad. Causa y efecto. Una causa genera un efecto, Perfecto. ¿cierto? Yo, por ejemplo, si yo no como, ¿qué pasa? Me muero de hambre. Me da Me da hambre. hambre, correcto, sí, me da hambre. Entonces, pues, tengo una causa y tengo un efecto. Pero ¿qué planteaba Spinoza? Para que esto tenga sentido, la causa y efecto, tiene que haber una causa prima o una causa génesis, ¿ya? O primaria, como la quieran llamar. El punto es que tiene que haber una que no se vea antecedida de nada, ¿ok?
Entonces, esta causa primaria que no se ve antecedida de nada, ¿quién es? ¿O qué es? Es Dios. Dios. Es Dios, porque si ya dijimos que de Dios, Dios es todo y todo nace de Dios, entonces la causa que hace que todo derive tiene que ser Dios. Y esa causa no puede tener nada antes, no puede existir nada antes de esa causa. Porque Claro. entonces eso no sería Dios, sino lo que está antes es lo que llegaría a ser Dios. ¿Ya? O sea, lo primario, lo génesis es Dios. Entonces, ¿qué es Dios? Es una causa. ¿Causa de qué? La causa de todo. Eso es lo que es Dios realmente. O sea, hasta ahorita no estoy hablando ni de religión, esto no es cristianismo, esto no es panteísmo, esto no es, no sé, dioses griegos, nada de eso. Estamos hablando de qué es Dios como tal. Es la causa del todo. Por ejemplo, ¿qué dicen muchos científicos? Que el universo ha existido, existirá, o sea, ha existido desde siempre, existe y existirá. Entonces, para los científicos, el universo es la causa de todo. Ergo, el universo es Dios. ¿Ya? Yo no estoy plantando aquí a Dios, ojo, no le estoy atribuyendo ningún tipo de característica, ni cualidad, ni nada. Solamente una que es ser la causa de todo. Ya vamos a ir descubriendo cómo uno va definiendo a Dios bajo esta percepción teísta que compartimos. Asumo que compartimos esta percepción teísta de que Dios existe, ¿no? Pero esa es la respuesta. ¿Qué es Dios? Es la causa primaria de todo lo que conocemos. Entonces, justamente voy a tomar lo que acabas de decir. Hablemos entonces de la definición de Dios. ¿Cómo empecemos por tu definición de Dios? ¿Cómo tú definirías a Dios? Ah, bueno, pero es que aquí la pregunta es interesante. Ya sabemos que Dios es la causa de todo, Exacto. ¿sí? Entonces, tenemos que tener tres, porque Dios no puede ser Dios, o sea, un Dios no puede ser Dios si no tiene tres cualidades particulares. La primera cualidad que un Dios tiene que tener para poder ser un Dios es, todas estas las han escuchado, empiezan todas por ovni y no son extraterrestres. La omnipotencia, o sea, un Dios debe poderlo todo. ¿Por qué? Porque si es la causa primaria, entonces, y todo deriva de él, entonces significa que todo lo puede, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy programador, yo creo un sistema. Yo en mi sistema, como yo soy el programador, yo puedo hacer todo lo que a mí me dé la gana de hacer en mi sistema. ¿Ya? El único límite sería yo mismo. Lo que yo decida hacer, lo que yo decida no hacer. Entonces, yo puedo hacer todo lo que yo quiera dentro de mi sistema, porque yo lo creé, yo lo programé, yo sé cómo está construido, yo sé cómo todo, ¿no? Entonces, Dios tiene que ser omnipotente. La segunda característica de Dios, en este caso, sería la omnipresencia. ¿Por qué la omnipresencia? Porque si Dios es el inicio del todo, ¿verdad? Es la causa primaria, el inicio de todo, significa que ha estado a lo largo, o sea, estuvo desde el inicio y estará hasta el final. No hay cosa que se escape de él porque es el origen del todo. Sin Dios no hay nada. Entonces tiene que estar presente en todo momento, en todo lugar. Eso es lógica, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos la segunda característica. Y la tercera característica es la omnisapiencia. Justamente, si es el origen de todo, si todo viene de él, si todo deriva de él, él lo sabe todo. Todo lo que deriva de mí, yo lo conozco, yo lo sé. Entonces, tiene que tener obligatoriamente esas tres características. Un Dios que no posea esas tres características no puede ser denominado Dios. Por ejemplo, el universo. El universo, supongamos que todo deriva del universo. ¿El universo puede crear todo? Sí, el universo en efecto crea todo lo que contiene el universo. ¿Ya? Esa la tenemos, omnipotencia. ¿El universo está en todo momento? Sí, el universo definitivamente está en todo momento. ¿Sí? Porque si es el inicio, tú eres el inicio y si es el final, estarás el final. ¿Ya? No hay nada sin el universo. ¿El universo lo sabe todo? Ya y ya no. Porque el universo no es consciente. Entonces, al universo no ser consciente, no lo sabe todo. Y al no saberlo todo, no puede ser Dios. ¿Sí? Entonces, significa que hay algo detrás del universo que sí tiene estas tres características. ¿Ok? El universo tiene dos, pero no las tres. Bueno, y en este caso no tendría dos porque el universo no estuvo desde el inicio estuvo Dios. Entonces nada más tendría, ni tampoco tendría la primera, pero bueno, creo que se me entiende lo que Sí. quiero explicar. Claro, es como por ejemplo una mamá para un hijo. La mamá estuvo desde el momento que el hijo, antes de que el hijo naciera, la mamá estaba. Y estuvo cuando el hijo nació, ¿cierto?
Entonces el hijo puede pensar, mi mamá es Dios. ¿Por qué? Porque siempre ha estado ahí, o sea, es omnipresente. Desde la perspectiva del hijo, la madre es omnipresente. Mi mamá me alimenta, mi mamá me cuida, mi mamá me compra ropa, mi mamá me divierte, mi mamá lo que sea. Mi mamá todo lo puede. Si mamá es omnipotente. Y no hay pregunta que yo haga que mi mamá no sepa. Mamá, si le pregunto por esto, mi mamá sabe, mi mamá es la que sabe, se lo tengo que preguntarle a mi mamá. Entonces, mi mamá es Dios. Pero fíjate que si lo llevamos al plano macro, realmente mamá no es nada. ¿Sí? Mamá es un efecto de la existencia de Dios. Por eso, aquí voy a citar un poquito la Biblia. Eh, ¿Qué dice la Biblia de Dios? Dios es, empieza por A y termina por amor. Amor, Dios es amor. ¿Verdad? Y que también dice la Biblia, que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo no sé qué, y dice un montón de cosas del amor. eso te lo puede todo, básicamente. Está describiendo a Dios. Entonces ahí estamos viendo cualidades justamente de lo que sería una divinidad, cualidades divinas. O sea, si el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo proviene de él, el amor es Dios, Dios es el inicio y el fin. O sea, estamos entendiendo que la propia Biblia ya estas tres características nos las da. Solamente que a mí no me gusta guiarme por la Biblia porque el sustento bíblico solamente sirve para los que creen. Para el que no cree, no tiene sentido mencionar en la Biblia. Hay que mencionarles la lógica, porque si Dios nos creó y Dios es un Dios lógico, un Dios inteligente, evidentemente podemos utilizar esa herramienta que nos dio Él, que es la lógica. Entonces Dios tiene esas tres características. No me acuerdo cuál fue tu pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué es Dios, no? Para mí, o algo así. ¿Cómo definirías tú a Dios? ¿Cómo definir? Ya, entonces la definición de Dios es por medio de estas tres características. Omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Aquí voy a dejar que tú hagas otra pregunta, porque es que hay que abarcar muchas cosas, pero voy a dejar que tú hagas otra pregunta, dale, aparte. Entonces hagamos algo. Yo te voy soltando las preguntas mientras, o sea, entre respuesta y respuesta, te Sí, voy soltando de una vez las preguntas. interrúmpeme. Yo tengo una pregunta más. Ya entendemos qué es Dios y de dónde, o sea, más o menos cuáles son las características que debe tener un ser para ser considerado Dios. Pero entonces, ¿de dónde nació esta idea de un Dios en la humanidad? ¿Y por qué esto? Porque también tenemos que saber algo. Si la humanidad deja de creer, o sea, no hay nadie, no hay un solo ser en el mundo que crea en Dios, Dios deja de existir. No. Empecemos con una. ¿De dónde nace Dios en la humanidad? Bueno, la respuesta de dónde nace Dios en la humanidad es que depende de la cosmovisión que tengan los seres humanos, ¿no? Pero si un ser humano ateo va justamente a pensar que la idea de que Dios existiera dentro de la humanidad viene por un fenómeno psicológico donde nosotros necesitamos aferrarnos a algo para poder, digamos, sustentar nuestras ideas e ir creciendo con medio de ellas. Si nos atamos a lo que sería una cosmovisión teísta, evidentemente la idea de Dios nace porque Dios mismo existe. Entonces no hay mucha vuelta que darle esta explicación. Entonces la cosa es que el origen de lo que viene a ser Dios dentro de nuestra concepción, realmente no tiene significado alguno. ¿Por qué? Porque, y aquí viene la segunda pregunta que hiciste, si todos dejamos de creer en Dios, Dios deja de existir. No, porque Dios es inherente al humano. O sea, Dios no necesita del humano, Dios no necesita ni que los perritos crean, ni los gatitos crean, ni que... No, Él no necesita nada de eso, porque Él es la causa de todo. Entonces, Él no necesita nada de eso. Si Dios necesitara una causa para ser, significa que no es Dios, porque Dios es la causa primaria, nuevamente. Entonces, si tengo una causa antes que la causa primaria, significa que esta causa, la que yo llamaba primaria, no era primaria. Podría ser secundaria, tercera o como queramos verlo. La causa primaria es Dios, no hay nada antes de ello. Y como es la causa primaria, no necesita otra causa para ser que sí misma. ¿Sí? Entonces, si alguien deja, todo, la humanidad se extinguió, los animales se extinguieron, los organismos vivos ya no existen más. ¿Deja Dios de existir? Entonces, yo regreso a la pregunta. O sea, la respuesta te la doy como otra pregunta antes de que existiera Galileo Galilei y creara el telescopio y pudiéramos ver los otros planetas, esos planetas no existían. Claro, existían. Claro Solo que que nosotros existían. después, adelante, fue que descubrimos que No existían, pero estaban antes. fue que, exactamente. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos un desconocimiento no implica la inexistencia de aquello que desconocemos. Y entonces aquí voy a hacer una separación. En el universo, ¿sí? O sea, de todo lo que es, todo lo que proviene de Dios, tendemos
tenemos, digamos, como que dos grandes categorías, ¿ya? Y estas se van a subdividir. Tenemos la categoría de lo material, ¿sí? Infinito. Y tenemos la categoría de lo inmaterial, infinito. Dentro de, ¿qué significa material? Porque de repente estoy hablando y parezco como un O loquito sea, ahí. lo tangible y lo no tangible, lo que puedo tocar y Lo lo que no puedo tocar, tangible, básicamente, ¿no? exactamente. Sí, en nuestro mundo hay dos cosas, o sea, bueno, en nuestro universo hay dos cosas que son bastante significativas y a la gente se lo olvida. Yo, por ejemplo, todo esto que estoy hablando, que les estoy conversando, eso ustedes lo pueden agarrar, lo pueden tomar, pero No. sí lo pueden aprender, ¿verdad? Y esta aprehensión de la palabra aprender con H, o sea, la que significa agarrar, no literalmente, están ustedes haciendo, están tomando algo intangible. ¿Ok? Entonces, en nuestro mundo o universo tenemos lo tangible, lo que se toca, lo que se palpa, lo que se ve, lo que se siente, lo que se escucha, bueno, no necesariamente se escucha, pero sí lo que se puede sentir, y aquello que no, aquello que es invisible, que no se siente, que no se ve. Y no estoy mencionando, por ejemplo, el aire, porque el aire sí se siente. Cuando sopla mucha brisa, tú sientes aire en la cara. Estoy hablando de aquellas cosas que no tienen forma material, ¿ya? O sea, que no existen como materia. ¿Ok? Estas cosas que no existen como materia, que no es piel, no se toca, no es pared, no es madera, no es... Eso es lo inmaterial. ¿Y qué es lo inmaterial? O sea, ¿qué tenemos nosotros? Dame un ejemplo de lo inmaterial. Conocimiento. El cerebro, o sea, el conocimiento, la información que tenemos dentro del cerebro, ¿correcto? Entonces, en este universo, el universo en general, existen tanto lo material como lo inmaterial. Pero existe lo material infinito y lo inmaterial infinito. ¿Ok? Ok. O sea, Ujú. hay infinidad, literalmente hablando, de cosas materiales, así como hay infinidad, literalmente hablando, de cosas inmateriales. Todos tenemos ideas, todos tenemos pensamientos, ¿verdad? Dentro de eso, fíjate que esas son dos categorías. Ahora, esas dos categorías están allí habilitadas para nuestra comprensión, porque fuera de eso, también tenemos otras dos categorías que también podemos comprender, que sería, si aquí tengo lo material existente infinito y lo material existente, perdón, y lo inmaterial existente infinito, ya o sea, tengo lo que se toca infinito y lo que no se toca infinito, también tengo lo que se toca, que no existe, infinito, y lo que no se toca, que no existe, infinito. Hago este inciso. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice: no hay nada nuevo bajo el cielo. Eso, si no estoy mal, lo dice en Eclesiastés, creo que lo dice Salomón, claramente Eclesiastés fue escrito por Salomón. Si está en Eclesiastés, lo dice Salomón ya. Pero ¿qué significa esto? Que en efecto, todo lo que existe o lo que va a existir, ya existe, ya. Sea material, o sea, sea tangible, palpable, o inmaterial, que sean ideas o conceptos o lo que sea. Y todo lo que no existe, no existe y no existirá. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos esas cuatro categorías. Lo que no se toca, a ponerlo en términos fáciles, lo que no se toca, que no existe infinitamente, lo que no se toca, que existe infinitamente, lo que se toca, que existe infinitamente, y lo que se toca, que no existe infinitamente. De esas cuatro categorías, nosotros nada más utilizamos dos, que es lo que existe, básicamente. Solo eso utilizamos nosotros. También podemos llegar a utilizar cositas de las otras, pero por lo general utilizamos lo que existe. ¿Hay más categorías de esas? Por supuesto que sí, pero no sabemos cuáles son. Para nosotros no sabemos cuáles son porque no nos manejamos en ese plano, digámoslo así. Entonces, después de esas infinitas que existen, ¿verdad? Tanto material como inmaterial, ¿qué viene? Lo finito que existe y es material y lo finito que existe y es inmaterial. ¿Cuántas casas pueden haber en el universo? Las que conocemos. O sea, las que están en el mundo, por ejemplo. ¿Cuántos tigres hay? Los que están en el mundo. O sea, lo finito. ¿Cuántos seres humanos hay? Los que están en el mundo. Lo finito. Nosotros dentro de esas es que realmente nos manejamos. Dentro de lo finito. Nosotros no nos manejamos dentro de lo infinito. ¿Sí? Entonces, justamente en nuestro finito, nosotros hay cosas que conocemos dentro de nuestro finito
y cosas que no conocemos dentro de nuestro finito. ¿Ya? Entonces, si todos dejamos de creer, todos dejáramos de creer, allí sigue estando Dios. Porque nuestra limitación de conocimiento no implica la erradicación de aquello que no conocemos. Como te había puesto el ejemplo del planeta. Si nosotros no supiéramos que existe Venus en determinado momento, no significa que Venus no existiera. Yo, por ejemplo, ahorita me encuentro en Ecuador. Ahorita te encuentras en Italia. Hay un montón de gente que tú conoces en Italia que yo no conozco. Eso significa que porque yo no conozco a esa gente no existe. Realmente no. Hay gente que probablemente esté viendo esto y yo no sé que exista, pero existe. Pero te quiero interrumpir ahí. Nosotros, a ver, hay algo que la humanidad ha utilizado a Dios precisamente para explicar las cosas que no entendía o no conocía, ¿no? Estaba, porque en ese tiempo no se sabía, qué sé yo, las enfermedades estaban atribuidas a un dios o a una divinidad o a algún pecado X. Porque nosotros obviamente no conocíamos, no lo podíamos explicar. Sin embargo, en este momento llegó el punto en el que la mayor parte de las cosas se pueden explicar. Me atrevo a decir todo, pero no es correcto. La mayor parte de las cosas se pueden explicar. Entonces, si nosotros teníamos un Dios porque no podíamos explicar las cosas, ahora que la podemos explicar, ¿por qué tenemos un Dios? O sea, si Dios era simplemente lo que nosotros utilizamos para explicar la cantidad de cosas que no conocemos, que aún entendemos que hay cosas que no conocemos, pero nosotros ya de por sí no nos manejamos en lo infinito, no nos manejamos en lo que no conocemos, sino en lo que ya conocemos, ¿para qué tenemos un Dios si lo que conocemos, pues ya lo explicamos? ¿Se entendió mi pregunta? Sí, sí, y es fácil, Ah, muy mira. bien. Hay una filósofa, bueno, yo creo que ya está muerta, que se llama Ayn Rand. Ya se escribe A-Y-N, Rand, como suena, R-A-N-D. Esta filósofa escribió un libro que se llama La virtud del egoísmo. Y en este libro se destaca una, el descubrimiento, digámoslo así, de una falacia que se le atribuye a ella, al menos en este libro. No me acuerdo ahorita el nombre de la falacia, pero básicamente digamos que es la negación, es como la negación de lo que te hace, de lo que te hace ser. Entonces, el ejemplo, que esto lo he escuchado todo el mundo, y a mí nunca me ha gustado esa frase porque me parece justamente absurda, pero este sería el ejemplo. No hay blanco ni negro, solo hay Gris, gris. Ok, ¿qué es el gris? la mezcla del blanco y el negro, ¿no? El blanco y negro. Entonces no puede haber gris sin blanco y negro. Exactamente. ¿Ya? Entonces, en efecto, digamos que la gente planteaba que existe Dios, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Existe Dios para dar explicación a lo que nosotros no le podemos dar explicación. Pero resulta que Dios no existe por ese motivo, porque Dios no es causa del hombre, el hombre es causa de Dios. Entonces nosotros somos el gris y estamos diciendo que el blanco y el negro no existen. Entonces, ¿cómo existimos nosotros Sí, negando lo no que hay, lo que claro. nos hizo? Entonces, puede ser que sea cierto lo que la gente utilizaba, el concepto de Dios para dar explicación a aquello que no entiende, completamente válido. Sin embargo, eso no significa que como yo utilicé el concepto de Dios para dar explicación a mi desconocimiento, una vez tengo conocimiento, Dios deja de existir, porque Dios es inherente al ser humano. Dios existe a pesar del ser humano. El ser humano existe por causa de Dios, pero Dios no existe por causa del ser humano. Porque Pero, entonces vamos a lo mismo, no sería la causa prima. Porque si Dios existe por causa del hombre, entonces significa que Dios no es la causa prima. Y adivina que el hombre no es la causa prima. claro, Porque ese pensamiento es plantearnos a nosotros como si fuésemos Dios. Dios exacto. existe por mí. Entonces es como que Dios es causa de mi existencia. No al revés. Dios es causa de mi existencia. Entonces, por eso la gente piensa. Y es un pensamiento bastante es como bastante egocéntrico, quizás humanista hasta cierto punto, porque justamente estoy planteando al humano como el centro del todo. Y no es cierto, el humano no es el centro del todo. ¿Y Entonces, por no qué todo lo un que sea Dios inmaterial. ¿Por en qué vez un de Dios? varios? Este es fácil. Este es súper fácil. O sea, tiempo, Súper pero fácil. espera. Primero te planteo la pregunta completa. ¿Sabes qué? Ajá, ya. Entendemos que Dios, o sea, no tiene nada que ver. El humano.
es el efecto de Dios y Dios no el efecto del humano. Ya, Correcto, listo. sí. Eso. Espérate, ¿estamos claros, mi gente que está ¿Estamos claros escuchando? hasta ahí? ¿Estamos claros? Muy bien, Ya, eso está listo. fácil. Pero entendemos que, ok, cada grupo de personas tiene un Dios diferente. Cada religión, hablamos de religión porque Sí, es más fácil sí, porque es sí, un sí, grupo sí. entero. Cada Dale, religión esta tiene un Dios respuesta es diferente. facilita, dale. Entonces, cada religión tiene un Dios distinto que ellos atribuyen como la causa de su existencia. ¿Por qué Ujú. Jehová, hablando de un solo Dios, por qué Jehová o por qué un monoteísmo, en vez de tomar en cuenta toda la cantidad de dioses que están atribuidos a como que a ser la causa absoluta? O, y también, esperen, tiempo, y también puede ser que todos esos dioses sean el mismo Dios. Allá voy. Para allá voy. Esa última parte de la pregunta es realmente la respuesta, pero no de la perspectiva que ustedes creen. ¿Sí? Aquí no quiero que se dejen llevar. No de la perspectiva que ustedes creen. Y para entender esto, tenemos que plantear justamente un concepto matemático. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo, por eso esto que piensen, vamos por la filosofía, vamos por la lógica, vamos por la matemática, vamos a plantear un concepto matemático. Principio, perdón, ahí me enredé. Principio de identidad. Melanie, esto tiene que quedar así tal cual, porque esto es natural, estamos hablando natural. Principio de identidad. Yo te voy a hacer una pregunta. Imagínate que tienes una pizza. Tú ahorita que estás en Italia, tierra de la pizza. ¿Ya? Te pico la pizza por la mitad, así. Ujú, Y las dos mitades de la pizza son igualitas, igualitas las dos. ujú. La pregunta es, ¿cuántas pizzas tienes? Una. Una, ¿por qué? Porque era la misma pizza la que hiciste fue picar, la misma pizza. Porque si dos partes de una cosa son idénticas, y hago énfasis en la palabra idénticas, o sea, que no hay cosa que las diferencie, no hay dos cosas, es la misma, ¿sí? Entonces, si tú tienes 10.000 dioses, como los indios de la India, ¿no? O los hindúes, no sé, no me sé el gentilicio así apropiado, correcto, pero ya. Si tú tienes 10.000 dioses como ellos, que tienen a Ganesha, tienen a Shiva, tienen un pocotón, ¿ya? Y todos comparten el que son omnipresentes, el que son omnisapientes, el que son omnipotentes, Omnipotentes. entonces no tienes 10.000, Tienes tienes un Dios uno picado en 10.000. y 10.000. Igual que la pizza, tú puedes tener 8 pedazos de la pizza, pero ¿cuántas pizzas tienes? Una sola Ajá, pero pizza. todos tienen como que características diferentes, o sea, como que... No, analízalo. No. Todos tienen, si todo, a ver, porque aquí hay un tema que es la No, ya va, ya va. antropologización. Pero es que espérate, porque el ejemplo que tú estás utilizando es el ejemplo, por ejemplo, de la misma cultura. Y ya tiene sentido porque obviamente desde la misma cultura, desde la perspectiva, chévere, puede ser el mismo. Pero supongamos, pongamos en contraste de esa cultura con esta cultura. Jehová versus, qué sé yo, Alá o versus Ganesha versus... Son dos culturas diferentes y por ende son Dios con características distintas, ¿no? No, porque no pueden haber dos dioses. No pueden haber dos causas primas. Claro. Porque si hay dos causas primas, ¿qué significa? Que son la misma causa prima. Claro. Sí, claro, porque son iguales, ¿cierto? Lo acabas de explicar. Son iguales. Entonces, no pueden haber dos causas primas. Tú, por ejemplo, esto pasa en el cristianismo. Esto pasa en el cristianismo. La gente no dice que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al del Nuevo Testamento. Sí, 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 sí lo dice. No es un Dios diferente. No. Es el mismo Dios. Solamente que, a ver, si Melanie Sofía hoy está haciendo un podcast, ¿verdad? Y el día de mañana o pasado un mes, Melanie Sofía se mete a cantante. ¿Es una Melanie Sofía diferente porque hace algo distinto? No, es la misma Melanie Sofía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente es el principio de identidad. O sea, Melanie no ha dejado de ser Melanie. Melanie puede cocinar, Melanie puede, no sé, hacer gimnasia, Melanie puede ser deportista olímpica, Melanie puede ser enfermera, Melanie puede ser lo que Melanie quiera hacer como Barbie. Pero eso no significa que deja de ser Melanie. Solamente que es otra faceta tuya. Pero aquí es a lo que yo iba antes, que es justamente la antropologización de Dios. Entonces, nosotros al antropologizar, que básicamente es atribuirle características humanas a Dios,
Es por eso que como que se genera esta confusión. Porque entonces el ser humano piensa y encasilla, y sobre todo en esta época que todos son tan básicos, piensan y encasillan a una persona. No, es que Melanie es mi amiga porque Melanie es chévere. Entonces Melanie es chévere y Melanie no es más nada que solamente chévere y ya. No, nosotros somos una gama de un montón de cosas. Entonces al momento de antropologizar a Dios es donde cometemos justamente el error está en antropologizarlo, en no entenderlo como la causa prima de todo, sino entonces en querer empezar a darle características y atribuirle cosas humanas, que esa sería la parte de la antropologización. Entonces, al querer darle características humanas es donde empezamos a cometer el error, porque de Dios proviene todo, es la causa primaria, ¿sí? O sea, no hay algo que exista que no venga de Él. Evidentemente lo tiene todo. Entonces, no es correcto que nosotros le atribuyamos cosas humanas, características humanas. Ahora tú puedes preguntar, ¿y por qué la Biblia dice esto, lo otro? Para que lo entendamos. Yo, por ejemplo, he utilizado aquí un montón de palabras todas raras. Axiomas, antropologización, gente, si a mí me cuesta. He dicho el principio de identidad. O sea, yo he utilizado conceptos y palabras raras. Entonces, ¿qué necesito yo hacer? Explicarlas para que me entiendas. ¿Y cómo es más fácil para mí explicarlas? ¿Cómo te explico el principio de identidad? Por medio de un ejemplo barra metáfora. Entonces te planteo una pizza, tú conoces la pizza. O sea, no es que el Entonces, concepto sea pizza. No, es que yo utilicé algo que tú conoces para para que me lo pudieras entender de la manera más fácil, que justo te va en base interrumpo a la ahí. similitud. Dime, dime. ¿Existe la forma, o sea, se puede explicar la existencia de Dios o la existencia de Dios es algo que no, nunca se puede ni comprobar, ni explicar, ni nada? La existencia, como que Dios existe. Allí, sí, no, allí viene, por eso planteamos la acción. O sea, explicar la existencia de Dios sería ir en contra del axioma. Y no podemos ir en contra del axioma. Yo por eso siempre hablo del axioma en primera instancia, para que se entienda que no podemos ir en contra del axioma. Necesitamos partir de un punto. ¿Y cuál es el punto? En este caso, que Dios existe y es la causa primaria de todo. ¿Ya? Entonces, no podemos explicarlo. No hay, Dios es un no probable. ¿Qué significa esto? No es que no hay probabilidades de que Dios exista, es que Dios no tiene ninguna cualidad, ¿verdad? Para que tú lo pruebes. En el sentido, por ejemplo, déjame ver si tengo algo que puedo lanzar. Ya, a ver, este de aquí. Sí se ve esto, ¿no? Sí. Ya, esto teóricamente hablando, es un cubo Rubik, ¿ya? Teóricamente hablando, o sea, técnicamente hablando, es un decágono Rubik. Yo puedo probarte que la gravedad existe. ¿Cómo? Dejándolo caer. ¿Sí ves? ¿Sí se vio eso? Ujú, Ya, ujú. la gravedad existe, lo probé, porque la prueba es algo que se puede evidenciar. ¿Ok? Esto es una prueba, la gravedad existe. Aquí está la prueba, mira. Ya. Ahora, Dios no tiene manera de ser probado. No tiene manera de ser probado. No existe forma alguna. Por eso Dios es un no probable. ¿Y qué hacemos entonces? Pasamos a lo que en matemáticas se utiliza mucho, que son las demostraciones. Porque como Dios es el origen del todo, Dios es a su vez, digamos que lo intangible y lo no tangible. Perdón, lo intangible y lo tangible, lo dije mal. Lo inmaterial y lo material. O sea, Dios lo es todo. Entonces, nosotros no tenemos manera de probar eso. Entonces, ¿qué hacemos? Lo demostramos. ¿Cómo lo demostramos? Por una serie de ilaciones de ideas. O sea, las ideas son la demostración de un pensamiento que por lo general nace en base a una creencia. Por ejemplo, por ejemplo, yo puedo decir, Melanie es inteligente. Ok, vamos a probarlo. ¿Cómo yo pruebo que eres inteligente? Tú dices, Con no, una pasando un prueba, examen. valga la redundancia, No, ¿no? no puede ser. ¿Por qué? Porque así como un inteligente pasa una prueba, un idiota también pasa una prueba. Entonces Claro. no es fiable. Si yo no puedo probar eso. Entonces, ¿qué hago yo? Por medio de la lógica, yo empiezo a demostrar que Melanie es inteligente. Entonces, ¿cómo demuestro la inteligencia de Melanie? ¿Y por qué digo que no es probable? Porque yo no, para yo probar algo, yo no debería de repente hacer la comparación. Imagínate que tú eres el único ser humano que existe. Entonces, ¿cómo pruebo yo si no hay un punto de comparación? Entonces, justamente,
tengo que demostrar. Entonces, ¿cómo demuestro que es inteligente? Entonces, tomo ciertas características inmateriales y empiezo a hilarlas lógicamente. Yo, por ejemplo, podría decir, bueno, Melanie nació con un IQ del 180, ¿verdad? Melanie tiene memoria fotográfica. Melanie es capaz de resolver problemas rápidamente. Entonces, yo por medio de eso empiezo a demostrar tu inteligencia, ¿sí? Aunque no la esté probando, porque Melanie en algún momento hará una tontería. ¿Eso significa que no eres inteligente? No, significa que alguien inteligente hizo una tontería. Pero todo esto que yo estoy haciendo ahorita es una demostración. ¿Por qué? Porque es una serie de ideas que están hiladas lógicamente, ¿ya? Entonces, Dios no es probable. No podemos decir que porque existen los árboles, existe Dios. No podemos decir que porque existo yo, existe Dios. No podemos decir que si tuviéramos la mayor tecnología y nos metemos en el espacio y no sé qué, encontraremos a Dios. No podemos decir eso, porque eso no es probable. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo que ya hizo Baruch Spinoza, que es justamente este argumento que yo estoy presentando, de dónde proviene todo, de una causa prima. Esta causa prima tiene tales cualidades. Estas cualidades permiten que se dé todo lo de la causa prima. Entonces, eso es una demostración. Yo estoy demostrando la existencia de Dios. Yo no la estoy probando, yo la estoy demostrando. Yo estoy demostrando porque el que existe un Dios es lógico, tiene sentido, ¿sí? Entonces, Dios es un no probable. Entonces, para todas aquellas personas que dicen, además que es medio tonto pensar que solamente porque no es probable, no puede ser. Eso es absurdo, porque entonces la ciencia no podría ser. Porque la ciencia no es probable, porque la ciencia se basa en la matemática, en la lógica. La lógica y la matemática, ¿qué son? Son dos Demostraciones de la ciencia. inmateriales. Claro, No, son dos inmateriales. también. Entonces, si no lo puedo ver, no es Entonces, tangible, no es probable, por ende, puedo decir que si Dios no existe porque no es probable, la ciencia no existe porque no es probable. aún así creemos, o sea, aseveramos que lo que dice la ciencia es correcto en muchas de sus vertientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos tomando de axioma a la lógica, a la matemática, la ciencia toma de axioma a la lógica, a la matemática y de ahí hace todos sus postulados. Entonces, si la ciencia se basa en no probables, porque yo, por ejemplo, te digo a ti, ¿cómo yo sé que existe un número? Y esto suena como conspiranoico, pero ¿cómo yo sé que existe un número? Los números no existen a plano material. Claro, Un número no existe a plano material. ¿Dónde hay un uno? Yo nunca he visto un uno. Un número uno, un número dos, un número tres, nunca. Lo que nosotros vemos son representaciones de una idea. Eso es lo que nosotros vemos, la representación de una idea. Y justamente hemos basado en cosas intangibles e improbables, porque no podemos probar en los números, todo lo que tenemos ahorita. Y no nos hemos equivocado. Entonces, solamente porque sea uno probable significa que no existe. Completamente errado. Puede no existir un no probable. Y regreso al punto de los planetas. Hubo un momento donde los planetas eran no probables. Listo. Entonces, no dejaban de existir por ser no probables. Quizás llegue un momento, porque avanza la tecnología, porque el mismo Dios decide si lo antropologizamos, ¿no? Este es el Dios antropologizador que estoy hablando ahorita. O sea, el Dios que hemos humanizado, por decirlo de alguna manera. Si el mismo Dios decide mostrarse, entonces allí sabremos, o sea, estará la prueba, ¿ya? Pero mientras no esté la prueba no significa que no exista. Hay muchas cosas que no se han probado que existen. No, no dicen que en el Amazonas, o al menos eso decían hace tiempo, se descubrieron no sé cuántas especies de nuevos animales, de nuevos insectos o lo que fuera. Entonces, que antes de descubrirlos no existían. Existían a partir de nuestra prueba. No, existían aunque no hubiésemos probado eso. Existía, porque ya, justamente por eso te hice esas cuatro separaciones. Lo existente, lo material existente, existe. Conozcamos o no conozcamos, existe. ¿Sí? Igual lo inmaterial existente existe, conozcamos o no conozcamos, existe. Por ejemplo, una persona que no puede hablar, es ciega, le faltan brazos, no escucha. Esa persona que no piensa porque no lo puede expresar. No, la claro, persona piensa, piensa. pero nosotros no lo Aunque podemos. no lo puede expresar, la persona piensa. Entonces, lo inmaterial.
existe, ¿sí? Dentro de esa cabeza existen cosas inmateriales. Entonces, no, porque no lo puedo probar, no existe. Eso es un pensamiento bastante reduccionista. Y yo siempre pongo un ejemplo más básico todavía, para la gente que tiene pareja y no se vayan a pelear, ¿ya? O para la gente que tiene mamá y papá, no se vayan a pelear, hermanos, lo que sea, o amigos. Sus amigos, padres, parejas, los aman. ¿Cómo tú sabes que te aman? Porque ¿Cómo lo pruebo? te puede, exactamente, ¿cómo lo pruebas? Porque puede darte regalos, puede darte besitos, puede consentirte y te es infiel. Entonces te ama. ¿Cómo lo pruebo? No puedo probar el amor. Por ejemplo, yo el amor no lo puedo probar, sin embargo, el amor existe. Harry, te interrumpo. Hemos llegado al final del episodio. Y No, tan como, pronto. sí, ya pasó el tiempo volando. Entonces, como al final de cada episodio, y como saben pues, todas las personas que ven este podcast, vamos a terminar el episodio haciéndote una última pregunta. Larry, ¿cuál es tu consejo para las personas que te están viendo hoy? Pero ¿qué tipo de consejo? Bueno, Económico, relacionado probablemente. con el tema. A ver, yo les voy a dar dos consejos y puede ser que sean controversiales, pero yo se Ajá, los dos voy a por dar uno. igual. Dos por uno. Y si me apresuras, son tres por uno. Estamos de ofertas. Mira, el primer consejo que yo les voy a dar es que expandan su universo, llamémoslo así, ¿ok? Expándanlo. ¿Qué significa esto? No se queden solamente con una visión de las cosas. Tienen que ir a más, buscar a más, a nivel de intelectual, a nivel físico. O sea, en todo sentido deberían buscar siempre más para expandir su mundo. Esto no significa que vayan a hacer tonterías o estupideces, sino que significa que deberían no encasillarse, ¿sí? Porque el problema de muchos teístas es que se encasillan. Y al momento de encasillarse no tienen herramientas. Y si no tienes herramientas, ¿cómo construyes? Tienes que tener herramientas para poder construir. Y para tener herramientas no te puedes quedar solo. Claro, tú no puedes hacer una casa solo con un martillo. No puedes. O bueno, en dado caso seas demasiado bueno siendo albañil, quizás te cueste bastante más haciendo la casa entera solo con un martillo. Entonces es mejor que tengas múltiples herramientas. Ese sería mi primer consejo. Mi segundo consejo, que este es el controversial. Este es el consejo que va a ser controversial. Si a ti, que me estás escuchando, buscar a Dios te hace que seas una persona que se está fijando en los errores, en los defectos de los demás, una persona que lo único que hace es criticar, una persona que lo único que hace es empeorar la vida a otros en vez de mejorarla, deja de buscar de Dios, porque a ti Dios te hace mal, definitivamente. La propia Biblia dice que a unos Dios les ablanda el corazón, o sea, a los que tienen corazón de hielo los derrite y a los que tienen corazón de arcilla los endurece. Entonces, si tú eres una persona que tiene corazón de arcilla, porque eres una persona testaruda, porque eres necia, porque no te dejas guiar, porque crees que tienes la razón en todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que dices, lo que fuera, entonces haz un favor y no busques más a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, mucho en la humanidad, tiene que verse representado por nosotros mismos. Y no es bonito encontrarse un Dios como el que estarías tú presentando, que sería un Dios de amargura, un Dios de castigo, un Dios de... Que no quiero decir que Dios no castigue, claro que sí, pero no todo es castigo, no todo es una regla, una cuestión. No, no. Y por otro lado, si eres una persona a la que buscar de Dios le hace bien, buscar de Dios mejora circunstancialmente su vida, hace que sea una persona más activa, una persona más feliz, una persona que comparte con otros cosas buenas, una persona que guía, que corrige cuando es necesario, pero con amor, con guía, una persona que orienta, que instruye. Entonces busca más de Dios porque te hace falta. Si tú estás yendo al gimnasio y ya se te empiezan a ver los músculos, los cuadritos, la definición, no vas a dejar de ir, necesitas más para mantenerte. Entonces busca, sigue buscando a Dios. Y buscar a Dios no es una cuestión de una aventura, no es una cosa de que
A veces la gente lo plantea de forma tan esotérica, como que fuese una cosa de yo voy a sentir las vibraciones espirituales. No, no tiene nada que ver con eso. Buscar a Dios es afianzar o sea, tu creencia. Porque ¿qué dijimos que era una creencia? Una creencia es un ser humano es una creencia con piernas. Entonces, afianzar una creencia significa afianzarte a ti mismo. ¿A quién? A Dios. Entonces, afiánzate a Dios. ¿Y qué vas a afianzar de Dios? Vas a afianzar las ideas. Por ejemplo, los frutos del Espíritu, mansedad, bondad, no me acuerdo todo, pero sé que hay bastantes cosas. Pero vas a afianzar eso justamente. Entonces, si a ti Dios te hace bien, si a ti Dios te produce paz, gozo, benignidad, mansedad, todo eso, los frutos del Espíritu, sigue buscándolo. Paciencia. Paciencia, afianzas en tus ideas. Si a ti Dios te ocasiona lo contrario, no le entorpezcas el camino a la gente que sí puede llegar a ser buena con Dios. Moisés y el faraón se criaron juntos. Moisés, no es que fuese la gran cosa, pero también era medio tostado. No, no mató a un tipo, o sea, no es que fuera perfecto. Sin embargo, mira lo que logró Moisés porque siguió a Dios. Logró que el pueblo de Israel viviera, obviamente bajo la guía de Dios, ¿no? Pero Moisés logró que el pueblo de Israel viviera. Entonces, si tú buscas a Dios y eres como Moisés, que puedes tener errores, puedes tener defectos, lo que tú quieras, pero eres como Moisés, tú vas a hacer que las personas que te rodean se sientan vivas. Vas a dar vida, porque Dios es vida. No hay vida sin Dios, porque Dios es la causa de todo, entonces vas a dar vida. Pero si tú eres como el faraón, ¿qué les pasó a los egipcios que seguían al faraón? Fallecieron. Entonces, ¿qué significa esto? Estaban desvividos. Se desviaron. Entonces, si tú eres como el faraón y estás buscando a Dios, lo que vas a terminar causando es el fallecimiento, bien sea intelectual, bien sea espiritual, bien sea material, o sea, físicamente hablando, de las demás personas. Y eso es un tema que plantea, ¿cómo se llama este pana? Camus, ¿ya? El filósofo Camus. Entonces, no, por favor, no entorpezcas ni arruines la vida de otros solamente porque no puedes tú con la tuya. Busca a Dios de la manera correcta para que seas como Moisés y puedas liberar vidas. Y si no eres como Moisés y eres como el faraón, detente, porque te vas a hacer daño a ti mismo, vas a perder, como el faraón perdió a sus hijos, o sea, vas a perder a lo que depende directamente de ti y vas a perder a lo que no depende directamente de ti también. Entonces, les dejo esa reflexión. Tengan herramientas y busquen lo que les va a hacer bien en la vida. Bueno, Nada. no se olviden de suscribirse. Hemos llegado al final de este episodio y pues, como ya les dije, estamos de vuelta en Instagram, estamos de vuelta en todas las plataformas en las que nos han conseguido previamente, en Evox, en Spotify, en Apple Podcasts, en donde ustedes nos quieran encontrar. No se olviden de suscribirse, no se olviden de compartir y dejarnos en los comentarios, pues, ¿qué les Las dudas. pareció? Sí, ¿qué les pareció? ¿Cuáles son esas dudas que salieron, surgieron de todo esto? Y bueno, si las dudas crecen y todo, pues se las pasaremos a Larry y lo contestaremos una vez más. Yo los invito a no cerrarse en la idea de Dios, sino entender que Dios es mucho más grande que la idea que ustedes tienen. Y a no tenerle miedo a cuestionar, porque de cuestionamiento sale el aprendizaje. Esto fue el episodio número 18 de Fe sin Censura, el podcast. Nos vemos en la siguiente con más respuestas. ¡Chao!